¿Te gustan las yanderes? Bueno, lo más probable es que sí, ya que estás en este video. Pero ¿qué tal la idea de vivir con una de ellas? Sí, estoy hablando de que tu pareja sea una loca, obsesiva, celosa y que seguramente matará por ti. Probablemente muchos de ustedes dirán que no habrá problema con domar a esta chica, pero para estar seguro traigo más de estas obras con estas historias de chicas yanderes. Pero antes de comenzar con el quinto puesto de este top, quiero recomendarte este corto manga en donde una chica suele comportarse como una yandere pasiva con su amigo de la infancia. Es bastante linda la verdad, pero es una lástima que sus capítulos sean tan cortos. Ahora, con el puesto número 5 tenemos a Yusou Kanoyo no Kohai. Ahora tenemos una linda pareja de estudiantes de preparatoria. El chico ha estado traumado con las mujeres ya que su padre ha tenido muy malas experiencias con las elfas. Bien hecho, mujeres lo volvieron a hacer. Terminaron destruyendo un buen hombre. Al final, las malas experiencias de su padre terminaron traumando al pobre protagonista, así que decide mejor mantenerse alejado del sexo opuesto. Pero como esto es un manga y no la vida real, una de las chicas más lindas del instituto se fija en este solitario y poco popular chico, presentándose así a todo el mundo como su novia. El chico por su parte le evita con todas sus fuerzas, pero esta chica sigue de intensa intentando que él la acepte como su novia, al punto de acosarlo en el baño de hombres, querer estar todo el día con él, darle un montón de comida, sacar las mejores notas del instituto solo para que él se fije en ella, rechazar a cualquier tipo guapo y hasta manipularlo para que él le haga caso. Y bueno, ya saben lo que hace una de estas chicas celosas y posesivas, aunque su historia es curiosa. Inicialmente ellos se conocieron cuando ella era una tímida y, en sus palabras, una fea bibliotecaria. Decidió tener no solamente un cambio radical de su imagen, sino también de su personalidad. Y pues bueno, ahora intenta desesperadamente conquistar el corazón de este chico. Sí, realmente es una chica que tiene un amor anormal, pero debo admitir que no es tan yandere, así que mejor solamente dejarla en este puesto. En el puesto número 4 tenemos a Kimi wa Jineina Hai Kaburi no Macho. Nuestro protagonista tiene la oportunidad de vivir en otro mundo lleno de magia, monstruos y una cultura medieval. Sin embargo, no tiene ningún beneficio aparte de recordar vagamente de que él es un ser de otro mundo. Lastimosamente, no todos los viajeros tienen la misma suerte, y él termina pasándolo muy mal, al punto de tener que vivir en la calle y prácticamente tener que tirarse a morir en un callejón oscuro y olvidado por Dios. Sin embargo, es rescatado por una extraña chica, que de hecho es una de las legendarias y fuertes brujas. Así él comenzó a vivir junto a ella con la excusa de ser su aprendiz. Sin embargo, esta bruja inmortal, que ha vivido por muchos años, se comporta de una forma bastante extraña. A pesar de que este chico es un vago de la calle, ella decide rescatarlo para vivir junto a él. Y no solamente eso, ella se aferra mucho a este chico. Siempre quiere estar a su lado sin importar la hora o lo que estén haciendo. Es bastante intensa, pero de igual manera este chico se siente bendecido de poder vivir con ella. Sin embargo, la chica esconde el secreto de que para poder obtener su fuerza, ella tiene una maldición que no le permite morir. Y ahora ve a todas las criaturas de ese mundo como si fueran unos monstruos horribles con los que no puede comunicarse. A excepción de este chico que no dejará que nadie se lo arrebate ni dejará que él se vaya por voluntad propia. De hecho, existen otras brujas con maldiciones similares que también codician a este chico, así que inevitablemente habrá una guerra entre ellas para quedarse con él. Este manga lo pongo en esta posición por el hecho de que quedó cancelado a la mitad, y en los capítulos que hay no se han dado muchas oportunidades para ver escenas yanderes. En el top número 3, el caso en el que un streaming en otro mundo llevó a la creación de un seguimiento masivo de yanderes. Nuestro protagonista es alguien que una diosa le da la oportunidad de reencarnar en un mundo de fantasía, magia y diferentes razas. Sin embargo, además de darle la bendición de nacer con todos sus recuerdos, también le permite tener una habilidad especial. Este decide tener una habilidad que le permite hacer directos en tiempo real en ese nuevo mundo. Sí, como era un mundo sin tecnología, él se convirtió en el primer streamer de ese mundo. Lo que no se esperaba es que se volvió súper popular y la gente lo adora muchísimo, al punto de donar suficiente dinero como para que no tenga que volver a trabajar. Debo suponer que su éxito es debido a que es la única persona que tiene tanta magia como para poder transmitir en todo el reino, y que al ser una persona del otro mundo, los prejuicios y normas no van con él. Así que prácticamente sin que él se diera cuenta es adorado como una super celebridad.
Afortunadamente o desgraciadamente, muchas fanáticas se vuelven locas con solamente escuchar su voz. Entre estas fanáticas tenemos figuras importantes. Todas ellas están locas por este chico y quieren desesperadamente ser dominadas e inseminadas por él. De hecho, ellas harían lo que fuera con tal de tener su aprobación, al punto de cambiar las leyes del imperio, asesinar personas o firmar un acuerdo de paz de una guerra que ha durado por muchos siglos. Afortunadamente nadie conoce su rostro porque estas chicas son tan peligrosas que seguramente terminarían haciendo una masacre con tal de ser su esposa, aunque realmente lo envidio. Ojalá mis fans fueran así. Hey, seguro que te está encantando este tot, ya que si llegamos a los dos últimos. Pero antes del plato fuerte, quiero recomendarte el siguiente manga que tiene pocos capítulos, pero es sobre una chica que intenta ser celosa, obsesiva e intensa, pero cada vez que lo intenta las cosas no salen tan bien como ella los planea, y pues termina fallando en un cómico intento. Realmente espero que les guste. Y ahora sí, continuamos con este todo. Y en el puesto número 2 tenemos a The Flower of Evil. Para el top del día de hoy vamos a tener una especie de invitado especial. Y digo invitado porque en realidad no es un manhwa. Pero hey, antes de que le den dislike al video por no cumplir, puedo asegurar que el estilo de dibujos y la narrativa está bastante inspirada en los mangas viejitos. Este manhwa nos cuenta la historia de dos hermanos mellizos que asisten a la preparatoria. Ellos hacen prácticamente todo juntos. Duermen juntos, se van a la escuela juntos y hasta llegan a besarse a escondidas. Sin embargo, un día son descubiertos por otro estudiante, lo que hace que el hermano mayor se comience a replantear si su relación con su hermana es normal. Pero a esta chica no le importa lo que digan los demás. De hecho, ella asegura que solamente vive para su hermano. No necesita a nadie más y hasta llega al punto de que es la chica más solitaria y fría que hay. Este chico entiende que su relación no está del todo bien e intenta que el pensamiento de ella cambie. Pero ella hace hasta lo imposible para hacerle entender que su vida le pertenece a él. Ella le molesta compartirlo con otras personas, hasta ha llegado a pelear por eso con su propia familia. Y para impedir que él se vaya de su lado, no duda en usar trucos psicológicos para que no tenga tiempo de preocuparse por nadie más que no sea ella. Así llega a hacerle daño a muchas personas para que no se metan en su relación. Realmente esta chica no puede existir sin su hermano. Es un manhwa que se toma su tiempo para tratar temas psicológicos. Está lleno de personajes complejos con problemas complejos. Aunque es una lástima que su dibujo y la forma de cómo se están presentando los cuadros de diálogos puede llegar a arruinar un poco la experiencia para aquellos que están acostumbrados más a un estilo moderno. Pero les aseguro que es una buena obra yandere. En el top número 1 tenemos a Chi no Wadachi. El amor de madre a veces suele ser uno de los mejores. Pero a veces cuando se llega al extremo, hay madres que harán hasta lo imposible para que sus hijos no se separen de ella, como es el caso de este manga. Manga que tiene un dibujo que transmite esa seriedad y tensión de que en cualquier momento pasará algo que nadie quisiera que pase. Nuestro protagonista es un chico de 13 años que aparentemente es normal. Asiste a la escuela, tiene amigos y hasta tiene a alguien que le gusta. A pesar de ser hijo único, vive en una acogedora casa con su padre y su madre, en lo que parece ser un pequeño pueblo cerca de las montañas de Japón. Sin embargo, es molestado en su familia porque su madre es muy sobreprotectora con él y suele mimarlo demasiado. A él no parece molestarle eso, pero ahora que ha crecido y comienza a ser un poco más independiente, está comenzando a darse cuenta de que su mamá es realmente extraña. Esto lo nota más cuando ella, sin dudarlo, intenta asesinar y hacerle daño a las personas que arruinan el control y la extraña relación obsesiva que ella tiene con su hijo. Todo esto mientras tiene una inmutable sonrisa que aparentemente está llena de amor. Como ella ha criado a su hijo de tal forma de que ella es el centro de todo para él, este pobre chico tiene dificultades para ir en contra de la persona que se supone que más lo ama. Hasta llega a sufrir mucho emocionalmente ya que cree que todo lo malo que está pasando es su culpa. Sin embargo, mientras más pasa el tiempo, las cosas escalan de la peor manera y esta madre comienza a ser mucho más intensa, al punto de no importarle tener relaciones con su propio hijo o de intentar llevárselo lejos en donde nadie lo moleste. Es un manga que realmente recomiendo leer y creo que es uno de los mejores mangas yanderes que he leído. Bueno, hasta aquí llegamos con el top del día de hoy. Espero que realmente les haya gustado. Y sé que a veces suele ser un poco difícil esperar hasta el próximo top, así que por qué no le das un vistazo a este video que habla sobre el manga de una loca enamorada. Video que te estaré dejando aquí
a la derecha de tu pantalla.